Bienvenidos a YouTube Politiqueando, un importante episodio el día de hoy. En época de elecciones hay que conocer algunos elementos importantes de la política del país. El día de hoy no soy yo el que voy a contar la historia, ¿no? Van a contarla los legítimos actores en su respectivo tiempo. Y eso es importante, porque en todo caso ya no es politiqueando el que opina y que puede opinar con un sesgo en función de lo que crea o no crea, sino en función de figuras reconocidas en el ámbito de la historia de este país, pero también incluyo a los propios actores actuales de la campaña del señor Diego Noboa y la señora Verónica, que es su candidata a vicepresidente. Incongruencias, muchísimas. Mentiras, muchísimas. Pero no perdamos tiempo y remontémonos a la historia. Y vamos a escuchar a el doctor Jaime Roldós Aguilera, quien fuera presidente constitucional de la República. Después de casi una década de dictaduras militares, Jaime Roldós logra con el voto popular masivo la presidencia de la República. Pero, ¿qué decía en ese entonces Jaime Roldós de la familia Noboa, y en especial de quien para algunos es un paradigma de trabajo, de riqueza y cosas y medias? Hablamos de Luis Noboa Naranjo. No lo digo yo, lo dice Jaime Roldós. No sé si vayan algunos a dudar de la palabra de Jaime Roldós, de la seriedad de un estadista, de la contundencia con lo que habla y con lo que nos aporta en la historia. Veamos. El ingeniero León Febres Cordero, a quien califico en este instante como el insolente recadero del señor Luis Noboa, ha pretendido, a través de una campaña infamante y de imputaciones calumniosas, pretender apartar al país de sus problemas medulares y pretender que quienes hemos estado en acción contraria a la dictadura podamos pactar con la dictadura. Lo que escuchamos fue en la década de los 70, cuando ya Jaime Roldós era presidente. Después del periodo de Jaime Roldós, su muerte, por cierto, misteriosa, asumió la presidencia un tipo nefasto para esta república que todavía sigue haciendo daño, Osvaldo Hurtado Larrea. Después de ese periodo de casi 2 años, ganó las elecciones León Febres Cordero Rivadeneira. Bien, para muchos individuos lo respetan como un líder de una palabra determinante, tajante, pero yo creo que muy pocos van a dudar sobre algunas declaraciones que hiciese a lo largo de su vida. Si hay muchas cosas negativas de Febres Cordero, hay algo que le podemos reconocer quienes no compartimos nunca nada con él. Es que al menos tenía palabra de hombre, palabra de caballero. ¿Ok? Vamos entonces a escuchar a León Febres Cordero Rivadeneira en cuanto a un suceso que fue muy publicitado en la década de los 80, y es las maniobras que utilizó Alvarito. Sí, Alvarito, el payasito de los memes, ese que todo el mundo habla inclusive de que es un tipo con algún tipo de retraso, pero no tiene retraso. Fue un avivato de primer orden, pero escuchémoslo en la palabra del expresidente, ya fallecido, por cierto. Un acuerdo solo fue posible por la mediación del expresidente León Febres Cordero, para quien Álvaro Noboa perjudicó a sus hermanos. Él no heredó 7 millones de dólares, como dice. Él no le compró las corporaciones de la herencia de Luis Noboa, sino que se tragó a sus hermanas. Y él sabe que yo lo sé. Él sabe que yo lo sé. Yo dividí la fortuna de ellos. Usted. Yo la dividí, señor, después de 6 años de que gastaron millones en abogados y no pudieron hacerlo. Yo lo hice en 3 semanas. Pero este es un asunto sagrado para mí que muere conmigo. Bien, hemos escuchado a 2 personajes de la historia, ya fallecidos ambos. Nadie puede cuestionar la veracidad de sus declaraciones y de sus palabras. Pero un pequeño resumen es
hemos puesto al descubierto lo que para algunos es un gran misterio. Y sobre todo este video es dedicado para los jóvenes que casi no investigan. Ya algo de elementos tenemos de cómo venía actuando el señor Luis Noboa Naranjo, recadero y gran manipulador de la política de la década de los 60 y 70. Y luego cómo actúa a través de su hijo, el propio Jaime Roldós a Febres Cordero le dice recadero de la oligarquía. Pero luego, en la década de los 70 y 80, el señor Álvaro Noboa se terminó, parece ser, apropiando de alguna parte de la herencia de sus hermanos. Por ahí hay algunas anécdotas, no sé si son leyendas o algo por el estilo, sobre un hermano que tenía algún tipo de adicciones o enfermedades y, mire, se terminó tragando. Pero vamos a la realidad. Vamos a lo que pasa en el año 2023, cuando la vicecandidata a vicepresidenta del señor Daniel Noboa, perdón, al principio creo que dije Diego Noboa, lo que pasa que con este muchacho realmente uno de escala inferior, la señora Verónica Abad, si no me equivoco, se lanza unas perlas que quiero dejar manifestado, porque en el debate presidencial el señor Daniel Noboa dijo que era mentira, que su campaña, o sea, él y su binomio, jamás han hablado de privatizar, jamás han hablado de abandonar la responsabilidad del Estado sobre la gratuidad de la educación y la salud. Ojo, que eso está tipificado dentro de la Constitución de la República del Ecuador. O sea, estos pobres, digo pobres en cuanto a pobreza intelectual, este pobre binomio ni siquiera sabe que la Constitución de la República contiene y establece la gratuidad de la enseñanza inicial, educación básica, media y superior, e inclusive bachillerato y hasta universidad, en algunos casos, a la población del Ecuador. Y en el caso de la salud, igualmente. Pero escuchemos a la candidata a la vicepresidencia. No van a decir luego que esto es mentira o que está trocado, porque para las personas que ahora ya no son zapatitos rojos, sino zapatitos color amarillo morado, toda torpeza creen. Entendamos de que lo que es salud, educación, pensiones y jubilaciones, economía, son cuestiones de los privados, es decir, cuestiones de nosotros los ciudadanos. El Estado ya tiene que parar con eso de que nos tiene que dar educación gratis, de que tiene que darnos salud gratis. Lo que tiene que dejarnos es trabajar. Tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos. Para los que no tienen o son pobres, se hacen los vouchers. Bien, hasta ahora ya ni siquiera voy a comentar sobre lo que ustedes han escuchado de la propia voz y de la propia imagen de la señora Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia en binomio con el señor Daniel Noboa. Es realmente inconcebible, imposible de creer que este par de individuos están pensando claramente en privatizar la educación, privatizar la salud y sobre todo intentar privatizar la seguridad social, señores. Eso es grave, es extremadamente grave. Porque no sé si ustedes conozcan que supuestamente el proyecto en cuanto a la privatización de la educación es facilitarle unos créditos a los docentes para que supuestamente ellos, que son profesores de cierta unidad educativa, compren los bienes, los inmuebles y obviamente queden al pago para que ellos a su vez recuperen la inversión del crédito que están solicitando o las inversiones que tengan pidiéndole el pago o poniéndole un costo a la educación de los sectores marginales. Pregunto, ¿también estamos en el Ecuador que somos capaces de pagar educación privada? No, señores. Se ve que hay un desconocimiento total, pero sobre todo una mitomanía por parte, sobre todo, de Daniel Noboa, que descaradamente ha mentido en entrevistas e inclusive en el debate, diciendo que jamás ha hablado de privatización. Pregunto, ¿hay un divorcio total entre los dos? ¿Y así quieren gobernar este binomio de la risa el país? Pero bueno, vayamos a lo siguiente. No se cansaron de hablar de privatización,
sino que comenzaron a ofender a una clase profesional que durante la pandemia todos le reconocimos, inclusive no solamente en el país, sino en el mundo, que eran héroes. Y no me refiero solo y exclusivamente a los médicos, me refiero también a los enfermeros o enfermeras, a los tecnólogos, inclusive a la gente que hizo limpieza de los hospitales y de todas las áreas donde las personas enfermas del COVID y otras enfermedades buscaban asilo, buscaban posibilidades de sobrevivir. Pero este señor, Daniel Noboa, lo que hizo fue tratarlos de mafiosos, decir que ellos eran los responsables de que cada vez que tú pedías una cita, ellos eran los responsables de dártela después de 2 o 3 meses. Una vez más, desconocimiento total de cómo opera el sistema de salud en el Ecuador. Los médicos no dan cita. Es un call center que desgraciadamente mal manejado o regularmente manejado, no sé, pero así funciona, señor Daniel Noboa. Claro, como usted toda su vida ha vivido a vaca mu y recurre a seguros internacionales y me imagino que usted corre inmediatamente a las clínicas privadas, no entiende lo que pasa la gran mayoría del pueblo pobre para tratar de curarse en algo sus dolencias. Hoy en día es una mafia el sindicato de doctores y de esa manera no hay suficientes doctores para atender a la gente. Le dice, bueno, no va a buscar un turno, le dice, venga en 3 meses. Sí, tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos. Para los que no tienen o son pobres, se hacen los vouchers. No quiero llenarles de más información. Permítanme llevar esto a un segundo capítulo, en donde vamos a desentrañar de dónde provienen las tesis políticas e ideológicas del señor Daniel Noboa. Y nos vamos a llevar algunas sorpresas. Esto es Politiqueando.